Hoy estaremos estudiando lo que son las deixis o deícticos. Deixis o deíctico es un elemento de cohesión gramatical que consiste en usar pronombres, adjetivos determinativos, adverbios y locuciones adverbiales de lugar y de tiempo para reemplazar a una palabra o expresión que se ha mencionado con anterioridad o que aún no se ha nombrado en el texto. También puede ser una palabra o expresión implícita, o sea, que no se menciona en el texto, pero puede ser recuperable fácilmente por el contexto. Es decir, a estos elementos gramaticales se les denominan deícticos y a las palabras o expresiones a las que sustituyen se les denominan referencias. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un texto donde vamos a ir reconociendo los pronombres, los adjetivos determinativos o los adverbios de lugares o de tiempo. Si empezamos a leer este texto, dice: Puente colgante, recuperan emblema de Capitán Mesa, escrito por Antonio Rolín. Luego de varios años, la comunidad de Capitán Mesa recupera uno de sus íconos turísticos. Uno ahí viene a ser un pronombre numeral que reemplaza una palabra o una expresión dentro del texto. ¿A qué se refiere uno de sus íconos turísticos? Ese uno se refiere a los íconos turísticos, pero uno solo. De sus íconos turísticos. Sus es un determinante posesivo, indica posesión o pertenencia. ¿A quién pertenece este ícono turístico? Entonces también es un deíctico y tiene un referente y se refiere a la comunidad de Capitán Mesa. Entonces, en este primer caso donde dice uno, íconos turísticos, primero se reemplaza la palabra o la expresión y luego se menciona. O sea que primeramente tenemos el deíctico y luego tenemos el referente. En este segundo caso, sus viene a ser el deíctico y su referente es comunidad de Capitán Mesa. Entonces, primeramente, acá se nombra y después se reemplaza. Cuando primeramente se nombra y luego se reemplaza, tenemos lo que denominamos referencia anafórica. Y cuando primeramente nombramos y luego, cuando primeramente reemplazamos y luego nombramos, tenemos lo que llamamos referencia catafórica. Tanto la referencia como la catafórica, en estos dos aparecen dentro del texto, porque son endofóricas. Seguimos la lectura. El histórico puente colgante, que era el principal atractivo junto a los espectaculares saltos de agua. El histórico puente colgante, ¿qué era? ¿Qué era? Acá, ¿qué es un pronombre relativo? Y el pronombre relativo generalmente sustituye a un sustantivo antecedente, al sustantivo que le antecede. ¿Por qué? Porque este sustantivo que le antecede va en la oración anterior. Entonces, para no repetir en la oración que le sigue, se utiliza el pronombre deíctico que, y su referente es puente colgante. Aquí tenemos también una referencia anafórica. El puente colgante se halla ubicado sobre el arroyo Yaguarazapa, en su desembocadura con el río Paraná. Su desembocadura, su en este caso es adjetivo determinativo. ¿Por qué? Porque antecede a un sustantivo. Indica posesión o pertenencia. Entonces,
desembocadura de qué o de quién, y ahí vamos a ver su referente del arroyo Yaguarazapa. Es el referente, tenemos una referencia anafórica. Y fue afectado por la elevación de la cota de la represa, quedando inservible para lo que fuera construido. Lo también un pronombre relativo para lo que fuera construido, y eso va a responder ¿para qué fue construido? Y ahí vemos que el para qué fue construido no aparece dentro del texto, sino está fuera del texto. Entonces acá ya hay una intertextualidad que nosotros tenemos que averiguar, o por los conocimientos previos que tenemos sobre el tema, deducimos, porque puede estar implícito y está fuera del texto, y a eso lo llamamos referencia exofórica, porque aparece fuera del texto, y esto se puede recuperar cuando conocemos esta realidad a través de conocimientos previos o a través de alguna investigación. Ante dicha situación y la pérdida de su buque insignia, en materia de atracción turística, las autoridades municipales realizaron gestiones ante la Binacional Yacyretá y lograron su reposición del emblemático puente que forma parte de la estampa del distrito de Capitán Mesa, en especial para la zona de Puerto Capitán Mesa. Aquí vemos dos dícticos. Este primero, su, viene a ser un adjetivo determinativo porque antecede al sustantivo buque, indicando posesión o pertenencia. A ver, buque de qué o de quién, de la comunidad de Capitán Mesa. Entonces, la comunidad de Capitán Mesa viene a ser su referente y tenemos una referencia anafórica. Luego aquí tenemos otro pronombre, es un pronombre relativo que, en este caso el pronombre relativo que se refiere al sustantivo que le antecede, entonces que forma parte de la estampa del distrito de Capitán Mesa. ¿Qué es lo que forma parte de la estampa del distrito de Capitán Mesa? Y en este caso es el emblemático puente. Hoy la reconstrucción está en proceso de terminación y será inaugurada en las próximas semanas, hecho que constituye una gran conquista para la comunidad en general. Aquí está señalada la palabra hoy. ¿Por qué? Porque es un adverbio de tiempo. Y el adverbio de tiempo hoy también tiene un referente, tiene un significado ocasional, depende del momento en el que se está hablando. En este caso, se dijo esto, y ahí vemos por la fecha en que fue publicada este artículo, entonces es en el 2020. En el 2020 la reconstrucción está en proceso de terminación y será inaugurada en las próximas semanas, hecho que constituye una gran conquista para la comunidad en general. Las obras de reconstrucción y reposición del puente colgante fueron financiadas por Yacyretá y están a cargo de Espacio Constructora, del arquitecto Darío Zárate Rondelli, quien llevó adelante los trabajos que se encuentran en fase de terminación. Aquí vemos señaladas dos pronombres, nombres relativos. En este caso, ¿quién es un pronombre relativo que sustituye al nombre a una persona? En este caso, también se refiere al sustantivo que le antecede y se refiere al arquitecto Darío Zárate Rondelli. Tenemos una referencia anafórica.
quien llevó adelante los trabajos que se encuentran. Que es un pronombre relativo que reemplaza a cosas, a hechos, a situaciones. En este caso, que reemplaza al sustantivo antecedente, que son los trabajos se encuentran en fase de terminación. En ambos casos tenemos referencia anafórica. La remodelación del puente colgante fue ejecutada junto a otras obras adyacentes que posicionarán al lugar como un atractivo turístico importante de la zona. La reposición del patrimonio histórico fue concretada con un innovador diseño que, además de atractivo, ofrecerá mayor seguridad a la gente que concurre al lugar. Aquí vemos varios deícticos que están señalados. En este caso dice a otras obras adyacentes. Otras viene a ser un adjetivo determinativo. Viene a ser un adjetivo indefinido. ¿Por qué? Porque no precisa la cantidad. ¿A qué obras adyacentes se refiere? Y ahí vemos que en este caso esas obras adyacentes no se mencionan en el texto, sino que está fuera del texto. Aparece entonces fuera del texto. Aquí tenemos otro pronombre relativo que posicionarán al lugar como un atractivo turístico. ¿Cuál es el referente? En este caso se refiere a esas otras obras que también se están construyendo. Después tenemos el otro pronombre relativo que se refiere en este caso al innovador diseño. También tenemos una referencia anafórica. En todos estos casos son referencia anafórica porque primero se nombra y luego se sustituye por el deíctico. Acá tenemos otro pronombre relativo que a su antecedente, la gente que. Entonces, otra referencia anafórica. Para el efecto fueron utilizados materiales de alta resistencia como hierros, hormigonados, cabos de acero, tensores, maderamen y metálico. En ambas cabeceras fueron construidas estructuras de hormigón armado tipo arco, por el cual se cuelgan los tensores o cabos que sostienen el puente montado sobre soportes metálicos con madera. Asimismo, cuenta con vallas de protección metálica tipo tejido en ambos lados con barandas de madera, lo que ofrecerá seguridad a la gente. Como vemos, hay varios deícticos, ambas cabeceras, adjetivo determinativo. Entonces se refiere a cantidad, ambas, dos. ¿Pero cabeceras de qué? ¿Qué es lo que tiene dos cabeceras en este caso del puente? Y en este caso tenemos una referencia catafórica, porque primero se nombra y después, primero se sustituye y después se nombra. El cual es otro pronombre que se refiere a toda una expresión. Dice, por el cual se cuelgan los tensores o cabos. El cual es masculino. Entonces aquí nos está diciendo por el cual se cuelgan los tensores o cabos. ¿Por qué se cuelgan los tensores o cabos? Por esos materiales de alta resistencia que son hierros, hormigonados, cabo de acero, tensores, maderamen y metálico. Y ahí vemos que tenemos una referencia anafórica. Aquí el pronombre relativo que se refiere a tensores o cabos.
¿Por qué? Porque son los que sostienen el puente montado. ¿Qué es lo que sostiene el puente montado? Los tensores o cabos. Después tenemos otro deíctico, en este caso también viene a ser un adjetivo determinativo, ambos lados. ¿Ambos lados de qué? Del puente. Tenemos otro pronombre relativo, lo que. Recordemos que el pronombre relativo que puede llevar artículos, porque al ser pronombre cumple la misma función que el sustantivo, porque lo está reemplazando. En este caso, lo que se refiere a las vallas de protección metálica, al tipo de tejido en ambos lados con baranda de madera, porque todos estos elementos ofrecerán seguridad a la gente. Seguimos. Los trabajos están muy avanzados, faltando solo detalles como pinturas y acabado en las cabeceras, y se prevé su inauguración en poco tiempo más. Aquí tenemos dos deícticos. Uno es adjetivo determinativo, es un posesivo, la inauguración de qué? Entonces, del puente. Aquí tenemos otro adjetivo determinativo que es indefinido porque indica una cantidad no definida en poco tiempo. ¿Cuánto será ese poco tiempo? ¿Será un día, 2 días, un mes, una semana, un año? No está precisando y no dice exactamente dentro del texto, si no lo encontramos fuera del texto. Tiene una referencia exofórica. La reposición de esta emblemática pasarela sobre el arroyo Yaguarazapá y en su desembocadura con el río Paraná fue ejecutada en el marco del plan de fortalecimiento del turismo en Capitán Mesa, donde también la comuna viene impulsando acciones enfocadas en la mejora de los atractivos turísticos que ofrece este municipio situado en el nordeste de Itapúa. Vemos que están señalados 3 deícticos. Esta emblemática pasarela, esta pasarela viene a ser un adjetivo demostrativo, entonces un determinante demostrativo. ¿Pasarela de qué o de quién? Y ahí vemos que es del puente colgante. Tenemos una referencia anafórica. Acá dice su desembocadura. La desembocadura de quién, ¿por qué? Porque este indica posesión o pertenencia y en este caso es la desembocadura del arroyo Yaguarazapá. Después de ese tenemos el qué ofrece. Entonces, ¿qué es lo que ofrece? Los atractivos turísticos ofrece. Entonces, atractivos turísticos ofrece este municipio. Y ahí tenemos ¿a qué municipio se refiere? Al municipio de Capitán Mesa. Bien, como pudimos ver aquí, entonces los pronombres, los determinantes posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales, los adverbios de lugar o de tiempo pueden ser deícticos. Son palabras que tienen un significado ocasional y ese significado ocasional a eso se le llama referente. Es la palabra a la cual están sustituyendo estos elementos gramaticales. Y esa referencia pueden estar dentro del texto y en este caso tenemos lo que se denomina la referencia endofórica. Cuando primeramente aparece la referencia y luego se utiliza el deíctico, tenemos una referencia anafórica. Pero cuando primero aparece el deíctico y después aparece más adelante en el texto
la palabra de referencia o la palabra a la cual sustituye, ahí tenemos una referencia catafórica. Sin embargo, cuando en el texto aparece el deíctico, pero no aparece la palabra a la cual se refiere o a la cual sustituye, entonces tenemos lo que se denomina la referencia exofórica. Esto está fuera del texto y ese significado puede ser recuperable por el contexto, puede ser por nuestros conocimientos previos o a través de ciertas investigaciones que hagamos sobre el tema. Entonces está fuera del texto. Para poder identificar correctamente los deícticos, necesitamos conocer estos elementos gramaticales, que son los pronombres, todas las clases de pronombres, los adjetivos determinativos y los adverbios de lugar o de tiempo. ¿Para qué usamos los deícticos dentro del texto? Para no repetir varias veces una misma palabra, de modo que el texto tenga cohesión.